Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos conceptos un poquito más claros, ya nos dieron como una pincelada de lo que son los toxíndromes, ¿no? Las características clínicas mucho más específicas o de que yo qué puedo estar valorando, de qué me puedo estar apoyando para hacer un diagnóstico mucho más preciso de un paciente con posibilidad de que esté intoxicado o envenenado. Ahora sí, vamos a ir viendo este contexto de métodos para disminuir la absorción y aumentar la eliminación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya lo hemos visto, la forma de exposición de mi paciente va a ser diverso, ¿no? Dijimos que puede ser ingesta, ¿no? Vía oral, inhalado, intravenoso, intraperitoneal, subcutáneo, intramuscular o dérmico, ¿no? Entonces, vean, todo esto, de la forma en la que haya sido expuesto, me va a llegar a una vía linfática y sanguínea, lo que conlleva, obviamente, a tener alteraciones en diversos aparatos y sistemas. Por eso hacemos el énfasis en que un paciente intoxicado es un paciente trauma, de trauma múltiple. ¿De qué tipo? Químico, que es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque no es como en el ATLS, ¿no? Un paciente que me llega con trauma múltiple, en el cual yo pueda estar viendo las fracturas, las lesiones, ¿no? Eso es mucho más fácil porque lo estoy identificando desde la primera vista, pero tengo a un paciente que ha consumido diversos fármacos o productos o sustancias o que desconozco y que llegue inconsciente, que haya sido un trabajador o en el propio hogar, me está provocando que mi paciente esté chocado, que esté con alteraciones del estado de alerta y yo no estoy viendo absolutamente nada. Digo, no tiene nada mi paciente, ¿no? Clínicamente está chocado, pero yo no veo, no tengo nada visible de que digo, ah, es una fractura, está perdiendo sangre. Pues sí, ya sé que de ahí está bien lineando el choque hipovolémico, ¿no? Es mucho más complicado porque aquí todo se da a nivel químico, a nivel celular, a nivel de las enzimas, a nivel de receptores. Entonces, eso obviamente hace que tengas que tener más fineza en el momento de un interrogatorio, de una exploración, que tenga que ser más minuciosa o que tengas que estar haciendo revaloraciones constantemente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a ir ya enfocando o abordando a nuestro paciente intoxicado? Se basan en tres fases. La fase 1 o la fase de emergencia como tal es nuestro BLS, ¿no? La fase de apoyo vital básico en el cual se puede dar en la zona de la exposición, en el sitio donde ocurrió el accidente y donde se realizan algunas medidas de descontaminación o maniobras básicas de reanimación, ¿ok? Eso, si tenemos aquí personal TUMS, ¿no? Que se dediquen a toda esta cuestión prehospitalaria, pues ustedes van a ir desde el momento en el sitio del accidente, ¿no? Y que tienen que hacer algunos tipos de descontaminaciones precisas. Ojo, esto es en caso de que identifiquen el producto. La fase de apoyo vital avanzado, la segunda fase, esto se refiere o se lleva a cabo en los servicios de urgencias, ¿no? Por un personal en el que se encuentra un poco más entrenado en todas las cuestiones de manejo avanzado, ¿no? De la vía aérea, de todo lo de reanimación avanzada de un paciente, ¿no? Con el objetivo, obviamente, de perpetuar la vida mediante todas estas técnicas de apoyo. Y la fase 3 ya sería la fase de descontaminación o también llamada detoxificación, en el cual yo ya teniendo un paciente estable, con funciones vitales estables, ¿no? Se procede ya a una descontaminación efectiva si es que cumple con los criterios
si está con todas las indicaciones precisas que vamos a ir viendo, si es candidato a administrarle algún antídoto, algún antagonista, ¿no? E iniciar alguna medida de eliminación del posible genobiótico. Entonces, como ven, no se cambia mi A, B, C y D. Teniendo esto más en claro, nunca olvidarlo, ¿no? Nuestro sampler, qué preguntar, qué tener en consideraciones y mi soporte básico, que ya lo hemos hecho hincapié también en la presentación pasada. Ahora sí, vamos a iniciar con métodos que nos apoyan para disminuir la absorción. Ok, antes que nada, nosotros debemos de considerar estas cuestiones. La exposición. Entonces, este va a ser cómo mi genobiótico entra en contacto con mi organismo. Y ya vimos que son varias, ¿no? Oral, dérmica, inhalatoria, ocular, subdérmica, intravenosa. Entonces, hay que saber mi exposición. ¿Qué otra cosa voy a tener en consideración? La absorción. ¿Pasó de tóxicos a través de membranas biológicas hasta llegar a la circulación general? ¿Sí o no? La biotransformación estudia cómo esta sustancia, el genobiótico, se transforma a productos con propiedades diferentes a la original o no. ¿Esto qué quiere decir? Que por propio metabolismo del medicamento, del genobiótico, me saca metabolitos o más tóxicos o metabolitos inertes. Y de eso dependerá yo qué le puedo brindar para disminuir que tenga efectos adversos, ¿ok? La distribución es cómo el tóxico se distribuye en todos mis órganos, en todos mis tejidos, si hay un órgano de almacenaje transitorio o va a haber un almacenaje permanente. Y la eliminación, que es la vía por la cual voy a estar eliminando ese genobiótico, ¿ok? Entonces el EADME es muy importante y es lo que tenemos que tener en consideración cuando estamos hablando de ciertos genobióticos. Y ahora sí, vamos a iniciar entonces con la exposición gastrointestinal. ¿Qué método me disminuye la absorción? Vamos a ver todos ellos y vamos a ver cuándo está indicado y cuándo no. El lavado gástrico. El lavado gástrico, a lo largo del tiempo, ¿no? Han descrito que es poco efectivo y no debe de sobrepasar los 60 minutos a partir de la ingesta. Entonces, es importante considerar el tiempo, sí o no. Dijimos que era una de las premisas que más teníamos que tener en consideración en nuestro momento de interrogatorio. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio bien? ¿Cuándo encontró a su paciente así? ¿Qué fue lo que ingirió? Y si estoy en tiempo o no de realizarlo. 60 minutos a partir de que lo ingirió, no más, no más, ¿ok? Y ojo, eso dependerá, así me llegue en los 10 minutos, ¿de qué? Dependerá de sobre todo si tengo los materiales correctos, si me sé la técnica adecuada de lavado gástrico. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ahorita me pongo a hacer una pesquisa y al azar le pregunto a alguno de ustedes, ¿cómo realizan el lavado gástrico? Que ya lo vamos a hacer el sábado, cuando esté con ustedes ahí en persona. Pero muchos me van a decir que no se saben la técnica. Porque la técnica es estar en decúbito lateral izquierdo en 30 grados la cabecera, son de tipo tren de Lemberg. ¿Para qué? Para protección de la vía aérea. ¿Con qué material? Ah, no con una sonda nasogástrica, si no, no es lavado gástrico. Eso sería lavado nasal, nasogástrico. ¿Por qué no? Porque no es correcto. No estoy sacando absolutamente nada haciéndolo con una sonda
nasogástrica. El tamaño correcto es pasar una sonda de un calibre aproximadamente de 36 a 40 French. Imagínense, es casi un calibre de un tubo de drenaje torácico. ¿Por qué es orogástrico? Porque tengo que pasar las tabletas, las cápsulas, y por una sonda nasogástrica nunca va a pasar una tableta completa. Nunca. Nunca. En niños es de 28 a 28 French. Hay otros tubos que también se llama el de Ewald, que son otra variante de estas sondas de Faucher, así se llaman, que son las indicadas para realizar lavado gástrico. Entonces, díganme, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo adecuadamente esta técnica? Probablemente nadie. Y después me van a decir, no, es que yo la hacía, mi paciente, pues semisentado, ¿no? Y le decía, pega la barbilla al pecho para pasarte la sonda nasogástrica. Ok, bueno, sí, así se coloca la sonda nasogástrica, pero no para hacer un lavado gástrico. ¿Ok? Porque es muy poco probable que saques algo, que siempre va a salir limpio. Y ahora, otra premisa. ¿Cuánto instalan de líquidos para un lavado gástrico? Muchos me van a decir, pues hasta que salga limpio. No, tenemos un margen de pasar líquidos en los pacientes, porque el lavado gástrico tiene complicaciones, tiene efectos adversos, no es algo inocuo. Los líquidos máximos en un adulto es pasar de 250 mililitros hasta máximo 1 litro, no más. Y en niños se pasa por kilo, de 10 a 15 mililitros kilo, máximo 250 mililitros, no más. ¿Ok? O sale limpio antes o llego a ese tope máximo. Y como les dije, probablemente siempre le salga limpio, porque si lo estamos haciendo con sonda nasogástrica, a menos que lo haya triturado, lo haya masticado o se haya disuelto alguna de las tabletitas, puede ser que salga un pedacito de alguna tableta. Entonces, ¿qué caso tiene realizar una técnica que no tengo el material y no la estoy realizando de manera correcta? ¿No? Estas son las ondas de Faucher y aquí les puse la imagen de cómo se visualiza. Esta es la sonda de Faucher. Miren el calibre y cómo pasa con facilidad la tableta completa. Y estas son sus ondas nasogástricas. Ven las fenestraciones pequeñitas, se va a tapar en cualquier momento y ninguna tableta pasa. Entonces, prácticamente estamos haciendo nada más instalación de agua de solución en cavidad gástrica, ¿no? Muy bien. Entonces, sabiendo esto, y si tuviéramos el material necesario y con la técnica correcta, se hará solamente dentro de los primeros 60 minutos de ingerir el tóxico. Después de la hora, no se puede excluir, ¿no? Pero esto ya se va a ser más dirigido o por algún especialista, ¿no? Que te digan, ¿sabes qué? Probablemente se beneficia o no tu paciente, pero de primera instancia y por premisa, no pasar los primeros 60 minutos. Contraindicaciones, no cuenta con criterios de vaciamiento, el paciente ha perdido o probablemente perderá reflejos de la vía aérea y que no esté intubado, pues yo no le voy a hacer ningún tipo de procedimiento que se me aspire mi paciente, ¿no? Ingesta de cáustico o corrosivo, nunca, nunca realizar lavado gástrico, ni siquiera colocación de sonda nasogástrica, ¿ok? Ingesta de paquetes de drogas, nunca, por favor, manipulen ni coloquen sondas nasogástricas, ni mucho menos hagan lavado gástrico. Esos paquetes pueden romperse y pues se muere tu paciente. Imagínense cuántos gramos ahí de cocaína o de opio puede tener el paciente. El paciente cuenta con riesgo de hemorragia gastrointestinal por alguna patología de base, cirugías recientes, o sea, en los últimos 2 meses, o alguna condición que lo comprometa durante el procedimiento, no ya está contraindicado. O el genobiótico sea demasiado grande para caber por el tubo gástrico. Ya dijimos que prácticamente todas las pastillas, porque nosotros no tenemos sondas Faucher. Entonces, todas esas son contraindicaciones para realizar el procedimiento. Esta es la técnica correcta.
Decúbito lateral izquierdo en Trendelenburg, más o menos 30 grados. Está intubado el paciente y le están realizando su lavado gástrico con la sonda adecuada. Efectos adversos propiamente de hacer el lavado gástrico. Lesión esófago y estómago. Disminución significativa o desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Hipernatremias severas. ¿Y esto por qué los digo? Porque después no sabemos cuánto líquido es que estar instaurando, que ya vimos que aquí es máximo 1 litro en adultos y es por kilo de peso en niños. Leucocitosis transitorias sí pueden estar presentando nuestros pacientes. Eventos respiratorios, pues necesidad de ventilación mecánica porque se haya aspirado, hipoxemia, neumonitis que esté provocando o fallas respiratorias. Principales complicaciones, pues ya vimos, ¿no? Hipoxia, neumonía por aspiración, laringoespasmo, neumonitis, arritmias cardíacas, perforación de esófago, hemorragia de vía aérea superior y mi desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, como pueden ver, no es un procedimiento inocuo y tampoco es para que dejen al estudiante solo o sin supervisión o al interno o al R1 haciendo estos procedimientos. Tiene que ser una persona experimentada o entrenada y que al menos sepa contraindicaciones de lo mismo, ¿ok? Lemesis, ojo, esto lo estoy poniendo para que nada más sepan que no se tiene que hacer, que ya está prohibido su uso desde 1997. No se provoca el vómito. Antes se utilizaba esto que se llamaba el jarabe de ipecacuana. No se usa ya, por favor, no se provoca el vómito. De ningún tipo de intoxicación provoquen vómito, ¿ok? Entonces, hay más efectos adversos que benéficos. Ahora bien, empecemos con lo que sí nos interesa que sepan, que nos quede claro. Carbón activado. Vamos a ver el carbón activado en dos formas. Uno, como un método de disminución de la absorción y otro como un método de aumento de eliminación. Cuando estemos hablando de carbón activado dosis única, es como un método de disminución de la absorción, ¿ok? Entonces, ¿el carbón activado qué es? El carbón activado es un polvito negro, de color negro, y que se fabrica a partir de materiales orgánicos. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Sí, de la corteza de árboles, de la cáscara de coco y de algunos otros productos de frutas, de la cáscara. Esto pasa por un proceso que se llama pirólisis. La pirólisis lo que nos ayuda es hacer algo que se llama una estructura porosa. La estructura porosa en estos materiales orgánicos ayuda a que se unan los genobióticos o los medicamentos o los fármacos que pueden apoyarse con este método, a que se peguen y a que puedan eliminarse. Entonces, se pasan a grandes temperaturas, ¿ok? Entonces hay una deshidratación, está carbonizado completamente y todo esto pasa a una segunda etapa en el cual ya se le pone un oxidante, ¿no? Vapor de agua y esto hace que haya una estructura microporosa en ese polvito. Y esta estructura microporosa va a hacer que nos va a ayudar a que se pegue con mi genobiótico. Entonces es como una estampilla o como una esponjita que va a entrar, que la vamos a dar y va a ayudar a capturar y a pegarse con el fármaco que queremos estar eliminando y no va a permitir que se esté reabsorbiendo. ¿Ok? Y vean, aquí la materia prima, si se utilizó madera de pino, este se considera que es un macroporo, o sea, no tiene tanta absorción, no se pega tanto al genobiótico, hasta un 50%. Si utilizamos madera o carbón mineral, este tiene
una absorción de 70-80% y se llama mesoporo. Y la concha de coco, lo que les decía, la recubierta de coco, cuando se hace el proceso de pirólisis, llega a tener una absorción del 90 hasta el 99%. O sea, prácticamente se va a pegar a todo el fármaco que está ahí libremente. Y esto se conoce como microporo, o sea, tiene una alta adherencia a mi fármaco. Y eso es lo que hace el carbón activado. Entonces, ¿qué pasa? Yo al tenerlo en la luz intestinal, ¿no? Mi fármaco, que son estos puntitos negros, ¿no? De ejemplo, están simplificando. Si yo no le doy carbón activado y estuviera indicado en ese paciente por las características de mi fármaco, va a haber una libre absorción, o sea, pasa las membranas libremente mi fármaco y se está, ¿qué? Reabsorbiendo. Pasa al vaso sanguíneo y por la circulación enteroentérica, enterohepática, va a haber una reabsorción. Entonces mi paciente se está intoxicando, e intoxicando, e intoxicando, e intoxicando, ¿ok? Porque aquí pasó a la luz, se reabsorbió, volvió a la circulación enterohepática, volvió a pasar por la luz intestinal y está provocándome todas mis manifestaciones clínicas, porque no lo estoy eliminando, se está reabsorbiendo. ¿Qué pasa si yo pongo el carbón activado? Esta estructura microporosa, ya dijimos. Pasa esto, es una representación, ¿no? Está el polvito, el carbón activado, ¿y qué pasa con los puntitos negros? Están viendo, se está uniendo, se está adheriendo al carbón activado. Entonces, todo mi fármaco se va a pegar al carbón activado. ¿Y qué va a hacer? Pues que no haya una absorción, porque su estructura, no permite que traspase la membrana. Entonces, mi fármaco ya no se va a estar reabsorbiendo, ya no va a ir por la circulación enterohepática y enteroentérica, y entonces se va a eliminar. Así como está aquí, se va a eliminar pegado a mi carbón activado. ¿Ok? Y eso pues son cuestiones químicas, que son este tipo de enlaces y actividades, ¿no? Enzimáticas, por lo cual hace que haya toda esta producción. Bien, ¿cuánto voy a dar de carbón activado? En caso de que lo considere. Se va a dar 1 gramo por kilo en adultos. Dosis máxima, 100 gramos. Entonces, mi paciente pesa 120 kilos. Solamente le voy a dar un máximo de 100 gramos, porque dijimos que era 1 por kilo, ¿ok? Pesa 40 kilos, 40 gramos. 56 kilos, 56 gramos, ¿ok? Pero máximo 100 gramos, ¿listo? No importa ya de ahí lo que pese. Para niños de 0.5 a 1 gramo por kilo. Y aquí puede manejarse dosis máxima 25 gramos en menores de 1 año, 50 gramos entre los 12 y los 15 años, ¿ok? Como máximas. Las complicaciones, dentro de las principales, constipación y náusea, ¿ok? Y y dentro de ello también hay que considerar que obviamente si me está provocando constipación, ¿no? Vamos a tener ciertos genobióticos o ciertos fármacos, ¿no? Que nos pueden provocar, ya dijimos, una alteración en mi movilidad intestinal, ¿no? Sobre todo que aquellos que son de liberación prolongada, que tienen capa entérica o que me provocan piloroespasmo, como los salicilatos, ¿no? Que retrasen el vaciamiento gástrico. Entonces, todos esos, pues me van a provocar mayor constipación. Y yo si doy carbón activado, pues puedo tapar a mi paciente, ¿no? Obstruirlo. Y eso provocar hasta un abdomen agudo. Entonces, ¿qué le voy a dar o cómo voy a diluir mi carbón activado? Bueno, puedo utilizar catárticos. Si tiene una peristalsis disminuida, si sé que ingirió alguno de estos productos que le acabo de comentar
que retrasen el vaciamiento gástrico y es candidato a darle una dosis de carbón activado, aquí yo puedo pensar, bueno, lo puedo hacer que se diluya con un catártico. Entonces, ¿qué tipo de catárticos yo tengo a la mano? Manitol. Es lo que más tenemos de acceso, ¿no? El manitol al 20% es un adecuado catártico, como se calcula de 5 a 7 mililitros por kilo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si mi paciente pesa 50 kilos y yo lo voy a calcular su catártico al 5 mililitros por kilo, entonces 5 por 50, ¿no? 5 por 25 serían 250 mililitros de catártico. Entonces yo voy a poner 50 gramos de carbón activado diluido en 250 mililitros de manitol al 20%. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo voy a dar el carbón activado? Si mi paciente está consciente, está con Glasgow 15 de 15, está hablando, tolera la vía oral, en un vasito, hacen todo, lo revuelven bien y que se lo vaya tomando. ¿Ok? Si mi paciente no tolera la vía oral, está inconsciente, está intubado, bueno, tiene sondita nasogástrica, por ahí se lo colocan y lo dejan tapadito y ya. ¿Ok? Así es como se coloca el carbón activado. ¿Qué otros catárticos tenemos? Sulfato de magnesio o hidróxido de magnesio. Ojo, no el sulfato de magnesio, las ampollas que tienen en el carrito de paro, por favor. Eso no es. Es un sulfato de magnesio, se llama calcinado, que este es un polvito blanco que se tiene que hacer, no se los menciono mucho porque es más difícil de conseguirlo y aparte es otro proceso. Se pone este polvito, se calienta ya sea en microondas o como baño María para que se haga un poco más líquido y se revuelve con el carbón activado y ese se coloca, ¿ok? Pero no, por favor, lo más quieran, no vayan a colocar las ampolletas, sino pues van a provocar una arritmia a su paciente, ¿ok? Porque ha habido casos. Entonces, eso no se realiza. El catártico de elección mejor para que todos tenemos también mayor acceso, el manitol, ¿ok? En caso de que mi paciente no requiera un catártico porque tiene, no doctora, tiene peristalsis aumentada, ¿no? En las características del genobiótico no considero que vaya a ser ni piloroespasmo ni nada. Ok, bueno, pues no se lo des con catártico. O son niños. Pues dáselo en su juguito de naranja, en agua natural, en su refresco, en lo que no pasa absolutamente nada. Que lo revuelven, lo que lo tolere, nosotros se los dejamos en agua y que se lo vayan tomando. ¿Ok? Si es que no requiere en ese momento catártico. Bien, ¿qué indicaciones tendría yo para colocar carbón activado? Que mi paciente ingiera una dosis tóxica de un genobiótico que se sepa que sea absorbido por el carbón activado. ¿Ok? Y aquí ya vieron que es otro término. Aquí hablamos de absorción, no de absorción. Y no me equivoqué. Absorción significa que se come por completo, ¿no? El genobiótico, lo engloba y lo elimina. Adsorciones que se peguen, se une a él y no permite que ande libre y así lo elimina. ¿Ok? Que eso es lo que hace el carbón activado. La ingestión fue en un tiempo susceptible, ojo, máximo 60 minutos. En algunos casos, a menos que ya nosotros igual se los consultemos, ¿no? Cuando nos lo consulten, se pudiera dar todavía la hora y media, 2 horas máximo, ¿ok? Pero ahí sobre todo si estamos hablando de dosis múltiples, no como de primera instancia. ¿Listo? Pacientes con toxicidad potencialmente mortal y que no tengamos de otra y que digas, ¿sabes qué? Híjole, este paciente es dosis masiva, letal, no tienes ninguna otra cosa, ya ya estás pidiendo apoyo, lo estás trasladando y todo, y que es eso o nada,
pudiera considerarse bueno, pero son situaciones extremas, no para la vida diaria. Pero se los pongo, ¿por qué? Porque lo pueden encontrar en la bibliografía y van a decir, no, a mí no me dijeron. No, sí, sí existe, está escrito, pero son casos muy particulares y que te dicen que hay que consultarlo, ¿ok? Antes de realizarlo. Ahora bien, ¿qué contraindicaciones tenemos para el uso de carbón activado? Bueno, que se sepa que el carbón activado no absorbe una cantidad clínicamente significativa del genobioma. Que el reflejo protector de la vía aérea esté abolido, que no esté intubado. Entonces, no voy a hacer nada si no concreto mi ABC, ¿ok? Que les dijimos es indispensable. No importa qué tan intoxicado esté, si mi paciente no está vivo, ni siquiera voy a tener una intoxicación que tratar. Que tenga perforación intestinal, evidentemente yo no le voy a dar carbón activado. Que la terapia incremente el riesgo de aspiración, ¿no? Eso dependerá de qué genobiótico estuvo expuesto. Y que la endoscopia sea prioridad. Evidentemente yo no voy a colocar carbón activado si mi paciente tiene que someterse a una endoscopía. Porque imagínense, si yo coloco carbón activado y entra el endoscopista, ¿qué va a haber? Nada, porque va a poder estar pegado el carbón activado a las paredes. Entonces, hay que hacer individualización de los casos. Ahora bien, ¿qué es lo que sí tienen que grabarse, llevarse en la memoria? Porque ya vimos que son múltiples los fármacos que pudieran entrar en que pudiéramos dar carbón activado, pero ¿en qué? No, nunca, nunca den carbón activado. En 4 rubros: alcoholes, hidrocarburos, metales y corrosivos o cáusticos, ¿ok? Eso por nada del mundo den carbón activado. Es más fácil, ¿no? Aprenderse los que no, que los que posiblemente pudieran entrar. Entonces, para que tomen decisiones más rápidas, si está exponiéndose esto sus pacientes, ya saben que de primera instancia esto queda eliminado, ¿ok? Efectos adversos, ya dijimos, constipación, náuseas y vómito, ¿no? Que esto se asocia un poco también a los catárticos porque tienen también efectos adversos los catárticos. Lesión pulmonar aguda, o sea, generar una neumonitis química por aspiración. Abrasión corneal al contacto ocular. Ojo, entonces ya dijimos, no solamente es un polvito bonito de origen orgánico, no es inocuo. Y este polvo, cuando lo vean, vamos a llevar unas muestras. Es muy escandaloso. Lo abres y prácticamente así, ¡pum!, ¿no? Es muy finito. Entonces, cuando lo está preparando enfermería y todo, van a ver que es un batidillo completamente. Usen guantes y protectores oculares. Y cuando se lo coloquen o se lo den al paciente, también hagan protección ocular, porque este polvito es muy abrasivo. Entonces, si le llega a caer al ojito, puede tener lesión, ¿ok? Para que tengamos, obviamente, una protección adecuada. Deshidratación, sí, sí puede provocar deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico, evidentemente. Entonces, ¿cuáles serían contraindicaciones? Que mi paciente esté con náusea, que esté con vómito, que esté chocado, que tenga inestabilidad hemodinámica, que tenga desequilibrio hidroelectrolítico, que esté deshidratado. A ellos no voy a poderle dar carbón activado, que no esté protegida la vía aérea. ¿Me explico? Ok, muy bien. ¿Alguna duda con carbón activado? Vamos a continuar entonces con el siguiente método para disminuir la absorción. Otro de los métodos es la irrigación intestinal total. Y esto, vean, desde 1625 ya se viene estudiando y realizando la irrigación intestinal total. No nos vamos a detener en eso. ¿Qué es? ¿O con qué lo hacemos? Es con una sustancia, ¿no?, que se llama PEG o polietilglicol, ¿ok? Este sobrecito es famosísimo, ¿no? El polietilglicol, que lo utilizan mucho, ¿qué?
los gastroenterólogos, ¿no? Para hacer las colonoscopías, cuando quieren limpiar todo el intestino para entrar al estudio, ¿qué hacen? Los purgan, ¿no? Un día antes con este producto, que es más famoso, es el Nuliteli. Entonces, ¿con qué vamos a hacer? Esto se llama exactamente igual, ¿no? La irrigación intestinal total es prácticamente purgar a tu paciente con esta sustancia. Entonces, ¿qué es lo que queremos intentar? Pues que haya un aclaramiento intestinal, ¿no? Y esto, obviamente, evacuando el contenido intestinal, va a haber un barrido de todo lo que haya podido ingerir mi paciente y todo se va a ir eliminando pues por las heces. ¿Cómo lo voy a usar? El modo de uso es que un sobrecito de estos, ¿no? Se diluye en 1 litro de agua y se da una velocidad de 1.5 a 2 mililitros hora. O sea, que se lo esté tomando todo el día. ¿Ok? Que se lo esté tomando, que se lo esté tomando. En menores de 6 años, 500 mililitros hora. De 6 a 12 años, hasta 1000 mililitros hora. Y adolescentes y adultos, hasta 1500 mililitros. ¿Ok? Entonces, ya sea que se acaben todo el litrito en 1 hora o, bueno, déjenlos un poquito más, no pasa nada, que se lo estén tomando, pero de manera constante. ¿Ok? Efectos adversos, pues náusea, vómito o dolor abdominal, ¿no? Porque estás tomando algo, estás aumentando la peristalsis, estás haciendo que tenga, pues probablemente cólico el paciente. Contraindicado, ¿en qué tipo de pacientes? Que estén perforados, que estén obstruidos, que haya sangrado intestinal, que haya hilio, que haya inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Pues yo no puedo purgar a alguien que está deshidratado, que está con desequilibrio hidroelectrolítico, que está chocado, que está hipovolémico, ¿no? Que tenga un emesis irreversible, pues entonces tengo que parar primero todo eso porque ¿cómo le voy a estar dando esto? ¿No? Voy a perpetuar más o voy a provocar mayores complicaciones que beneficios en mi paciente. Ahora bien, indicaciones. Bueno, las indicaciones precisas son intoxicación con hierro, intoxicación por sustancias que no sean absorbidas por el carbón activado, que dijimos que son varias, dependiendo de las características individuales. La ingestión de sustancias ilícitas empaquetadas, o sea, ya dijimos, ¿no? Las mulas, los body pakers o body stuffers, siempre y cuando esté asintomático. ¿Por qué? Porque si está asintomático o está chocado mi paciente es porque ya hay una perforación. Entonces tiene que entrar a cirugía para el retiro de esos paquetes, ¿no? Sí, no le voy a dar, no lo voy a purgar. Y la ingesta de sustancias de liberación sostenida o con cubierta entérica, que dijimos que es factible que formen ¿qué? Farmacobesuares. Se prefiere que entonces que en esos pudieras también tener una opción de utilizar ¿qué? La irrigación intestinal total, ¿no? Sobre todo cuando sean esas bolitas, pues para que empiece a eliminarlo por las heces. Ojo, contraindicaciones ya vimos. Perforación intestinal, oclusión, hemorragia gastrointestinal, hilio, compromiso de la vía aérea, inestabilidad hemodinámica, un vómito incontrolable. Complicaciones, náusea, vómito, distensión abdominal, broncoaspiración también, sí, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ya vimos las medidas de disminución de la absorción cuando mi paciente tiene una exposición gastrointestinal, o sea, ingiere un producto o un genobiótico. ¿Qué tengo de opciones para disminuir la absorción? Mi lavado gástrico, que ya sé cuándo hacerlo, cuándo no, y cuándo sí es factible o cuándo no. Mi irrigación intestinal total, que cuándo hacerlo, cuándo no, qué contraindicaciones tendría en cuánto tiempo. La administración de carbón activado como dosis única, en qué casos no realizarlo, que es más fácil memorizarlo, y que definitivamente nunca voy a provocar el vómito. ¿Ok? Esas van a ser las únicas medidas que tenemos para disminuir la absorción de un genobiótico. Ahora bien, vamos a ver
mi exposición es oftálmica. Aquí es rapidísimo, ¿no? Porque en realidad, cuando estamos expuestos algo al ojo, ¿qué es lo primero que te dicen? Irrigación. La irrigación ocular continua es muy importante. Aquí es al menos cualquier tipo de sustancia durante 30 minutos o más, si es necesario. Puede ser con agua potable, con solución salina, de preferencia a presión, para tratar de hacer un barrido, ¿no? Al mismo tiempo de que estás lavándolo. Tiene que ser continuo. Posterior a ello, se recomienda siempre oclusión ocular y referirlo en caso siempre al especialista, al oftalmólogo, para que lo vea con lámpara de hendidura, dilate pupila, vea algo más y que no haya algún tipo de abrasión o lesión a nivel corneal, ¿no? Retirar siempre, eso sí, no se les olvide, lentes de contacto antes de realizar la irrigación. El uso de anestésicos locales, por favor, no los dejen con dolor. El paciente es lo único que se va a quejar de dolor y no hay ninguna contraindicación para ningún tipo de genobiótico o sustancia en el cual no puedas poner una gota para el dolor o colocarle endovenoso para el dolor o darle algo vía oral, ¿ok? Pero se pueden utilizar anestésicos locales, sí, sin ningún problema. Y si se observan partículas que pueden removerse con un hisopo, lo harán. Si no puedo, no tengo la habilidad o no la capturo, déjenlo, oclúyanlo y que se esperen al especialista o refiéranlo al especialista. Hay unos lentes que se llaman los lentes de Morgan. Estos ayudan mucho para la irrigación y como pueden ver en la imagen, es como un lente de contacto, ¿no? Y está unido a un tubito. Este tubito se puede conectar a tu solución y entonces ya la cuelgas, la estás irrigando y ya no es la molestia porque pues tienes que estarle abriendo el ojo, ¿no? ¿Quién va a querer que le estés lavando y todo? Pues por protección siempre cierras el ojo. En este caso colocas como si fuera el lente de contacto, el lente de Morgan y aunque tenga cerrado el ojito, tú sigues irrigando ahí el paciente pues está un poco más cómodo, ¿no? Es algunas de las novedades que hay. Muy bien. Y eso sería prácticamente cuando hay cuestiones oftalmológicas. Como les dije, es algo que no está, si no es tu propia especialidad, ¿no? Oftalmología. Lo más que se puede hacer es irrigarlo constantemente, ocluirlo y referirlo al oftalmólogo. Cuando es cuestión dérmica la exposición, ¿qué pasa? Bueno, aquí va a depender mucho del tipo de sustancia, pero en general lo que nosotros debemos de recordar siempre es que la piel, pues es el órgano más extenso que tenemos, ¿no? Y que este está expuesto prácticamente a todo lo que nos rodea, que el 50% de las enfermedades ocupacionales va a ser por cuestiones dermatológicas o de contacto, de exposiciones, ¿no? Y bueno, va a tener mayor afinidad por cierto tipo de sustancias, sobre todo cuáles, las lipofílicas, ¿no? Que atraviesan también más rápidamente la epidermis y pueden llegar a la circulación general. Aquí lo que debemos de considerar es que mi primer barrera es el estrato córneo, ¿ok? Si hay una lesión en la piel son sustancias altamente lipofílicas, va a haber mayor probabilidad entonces de que de penetrancia y de que si son cantidades importantes, dosis importantes que me puedan generar una toxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué toxinas se asocian con toxicidad sistémica posterior al contacto dérmico? O sea, algunas toxinas que son mucho más potentes y que aunque sean cantidades menores, puede provocarme ciertas manifestaciones sistémicas. Tintes de anilina, todas estas cuestiones que se utilizan para pintar ropas y todo, que venden hasta las tabletitas, ¿no? Y tú puedes pintarlo en tu casita y todo, cuidado, no lo hagan sin protección. Recuerden que te quedan hasta pintadas las manos. Eso, si lo absorbes, si es importante la cantidad en adultos, puede provocar intoxicaciones, ¿ok? Más en los niños. Hay un caso muy curioso que nos llegó cuando yo estaba haciendo la residencia en toxicología, que
llegó un niñito, 3 años. No sabían qué le pasaba, dificultad respiratoria, estaba cianótico y así había estado desde hace 4 horas. No sabían qué tenía, nada, 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 ninguna patología, todo bien, todo bien. Y los pediatras, en ese, como es el servicio fijo, estaba el centro toxicológico ahí en el Juárez, nos llaman de Interconsulta y dicen, es que ya no sé qué tiene, no sé qué tiene, está intubado el pacientito ya, la mamá dice que no ha tenido contacto con nada, pero nosotros no sabemos el por qué está en insuficiencia respiratoria. Ok, entonces ya nos mandan, vamos con la maestra Escalante y todo, y checamos y pues todo bien, ¿no? La gasometría pues estaba hipoxémico, efectivamente, fue antes de la intubación, lo acaban de intubar, estamos esperando el, el control, ¿no? Y no sé por qué la doctora, ¿no? Pues ya la maestra, evidentemente la experiencia, nos dice, a ver, quítenle los calcetines. Porque por lo general, ¿no? Cuando llegan a los servicios de urgencias, pues nada, los desvisten de arribita, ¿no? Pero pues sí le dejan los calcetines a los nenes y todo. Le retiran los calcetines y sus deditos estaban pintaditos. Dijimos, no, pues igual es la cianosis, doctora, ¿no? Y así. Y va la doctora y le pregunta a la mamita, señora, ¿estos calcetines son nuevos? No, doctora. Ok, ¿los pintó? Sí, los pinté antier de azul, precisamente, ¿no? De azul, porque pues ya estaban muy despintaditos y pues tenía ahí, pues como no, bajos recursos, todo, pues quise pintarlos porque ya se veían muy desgastaditos, pero los lavé, los enjuagué y pues ya se los puse hoy a mi hijo. Mm. ¿Y a qué hora se los puso? No, pues desde que se levantó hace como 4 horas, coincidía. Y así de, ok. ¿Me puede traer el producto con lo que pintó? Sí. Y precisamente era ¿no? Mariposa, es una anilina. Y se correlacionó de que después le empezamos a lavar los piecitos al niño, pues salía lo azulito y decía, está intoxicado por anilina. Entonces vean cómo estuvo absorbiendo una superficie corporal más pequeña, que son los pediátricos, entonces la dosis ahí también, aunque creas que sea mínima, es más importante para superficies corporales pequeñas. Entonces estaba intoxicado el pacientito por una anilina. Entonces, bueno, ya, se da todo el tratamiento pertinente y todo, y al niñito ni 12 horas pasó intubado, se hace todo el protocolo y al día siguiente estaba bien, ¿no? Pero vean, pues ya a veces cuando ya se tiene como diagnósticos diferenciales, ¿no? Y el expertise ya de la doctora en pensar también, en tener dentro de todo un diagnóstico diferencial que puede ser eso, ¿no? El alcanfor, el ácido hidrofluórico, lindanos, nitrobenceno, mercurio orgánico, todas esas cuestiones también tienen una alta adherencia, ¿no? Son altamente lipofílicos, entonces puede entrar a nivel sanguíneo, circulatorio y provocarnos cierto grado de toxicidad. ¿Qué es importante? Pues remover cualquier tipo de químico, ¿no? Tenemos este tipo de bañeras o zonas de descontaminación importante en el cual que disuelves los contaminantes, ¿no? Esto va a depender muchísimo de a qué fueron expuestos, pero por lo general todos se tienen que remover o enjuagar, salvo que si ustedes están identificando que es polvo lo que tiene el paciente, van a decir antes de que lo mojen, van a checar qué producto es, porque hay polvos que no pueden entrar en contacto con la humedad. ¿Por qué? Porque algunos hacen reacciones, tanto como quemaduras, como algunos otros, por ejemplo, los fosfuros, no puedes mojarlos porque hacen algo que se llama gasarcina y eso intoxica también a toda la gente que está alrededor. Entonces, chéquense antes
de mojar sobre todo polvos, de que o tengan la identificación del genobiótico o que tengan la ficha técnica, ¿no? Si es un producto químico o algo que sea laboral. Y si no están seguros, mejor cepillen en seco, ¿no? Y una vez que se retire todo el polvo, todo en seco, ya ahora sí, si es necesario, pues ya lo bañarán, ¿ok? Pero de primera instancia no mojen ningún tipo de polvo, ¿no? O algo seco porque hasta que no sea identificado. Muy bien, el manejo pues prácticamente, ¿no? De esto es siempre pues alejarlo de la zona de exposición, eso ya va a ser un manejo primordial, ¿no? Es tu primer paso y muchas veces con eso pues mejoran considerablemente los pacientes, al igual que lo vamos a ver con la vía inhalatoria, ¿no? Entonces, aquí ya tendríamos que hacer intervenciones específicas dependiendo del genobiótico que esté involucrado, ¿no? Cuando sea una exposición de tipo inhalatorio, esto va a ser importante, sobre todo, saber igual, ¿no? La identificación, si es posible, porque en realidad la absorción vía respiratoria es muy rápida y es completa, no hay ningún tipo de barrera. Prácticamente llega a ser intoxicaciones muy agudas y graves, ¿no? Entonces, no pasa por ningún tipo de metabolismo, el tóxico llega directo a hacer el daño, ¿ok? No hay mecanismos de defensa como tal. El tratamiento llega a ser a veces neutralizante, no llega a ser adecuado. ¿Por qué? Porque como se absorbe tan rápido, a veces nada más estás tratando secuelas. No puedes en realidad hacer como una medida de descontaminación apropiada, ¿no? Y la toxicidad pues va a depender aquí sí de la cantidad que estuvo inhalada, las partículas por millón, la frecuencia y el volumen respiratorio del sujeto. O sea, tiene o no tiene POC, por ejemplo, asma, bronquitis o alguna otra patología de base, que eso pues se exacerbe mucho más o lo haga más susceptible a, ¿ok? De lo más frecuente, todos los asfixiantes como el monóxido de carbono, ¿no? Esto siempre, siempre es importante que alejarlos de la fuente de exposición y recuerden, mi prioridad ahí pues va a ser ¿qué? Mi ABC, la prioridad, ¿no? Contener una vía aérea permeable, llevar al oxígeno una ventilación adecuada, mi gasometría indispensable, ya se los comenté con el caso clínico, ¿no? Y algunas otras medidas específicas, si requiere de aislamiento, si requiere de presión positiva, etc., etc., pero eso ya vamos a individualizarlo. Y recuerden, esto se los pongo porque este cuadrito de la saturación de oxígeno, que es importante tenerlo en consideración, de que por qué pedimos siempre una gasometría arterial en pacientes intoxicados. Ojo, porque aunque tú me digas que está saturando al 96 o al 99%, puede que mi paciente esté hipoxémico y que por el simple hecho, por ejemplo, cuando hacen metemoglobinemia, puede tener una saturación de oxígeno al 99% y mi paciente está cianótico por la metemoglobinemia y entonces, por lo tanto, está hipoxémico. O sea, no le está llegando oxígeno por nada. ¿Por qué? Porque las ondas por las cuales se mide la oximetría no es capaz de detectar que está intoxicado por metemoglobinemia. Entonces, mi paciente está hipoxémico a pesar de que por monitor o por oximetría de pulso está teniendo el 99%. Yo tengo que tomar una gasometría para ver cómo está en realidad ese PO2, ¿no? Para que no se lleguen a confiar. Siempre tengan estos parámetros en conjunto, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya vimos los métodos de disminución de la absorción dependiendo de la vía de exposición, de cómo estén ingresando todos estos productos a nuestro organismo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué métodos favorecen la eliminación de dicho genobiótico. En realidad, esto ya va a ser un poco más especializado. ¿Por qué? El simple hecho de dónde nos encontremos laborando. Nuestro centro es factible de que tenga a la mano una hemodiálisis,
¿no? O algún, estos procesos de una diálisis peritoneal, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, cuando hablamos de procesos de eliminación, es de que ya se absorbió, ya no puedo hacer más para evitar que ya, porque ya está absorbido, ya está en todos mis tejidos, en toda la vía linfática, en la sangre. Ahora tengo que ver la manera de si hay facilidad de que yo lo elimine más rápido de todo su metabolismo ese genobiótico. Existen dos tipos de métodos de eliminación. Uno es el intracorpóreo y el otro es el extracorpóreo. ¿Esto qué quiere decir? Ok, que el intracorpóreo, las propias membranas o el propio cuerpo va a ser el que me ayude a filtrar y a eliminar ese producto. ¿Ok? Y el extracorpóreo es ya algo extra, una membrana extra, ¿no? Fuera de mi cuerpo que me va a ayudarlo a eliminar. Entonces, el intracorpóreo, ¿qué va a entrar ahí? Las dosis múltiples de carbón activado que les dije, ¿ok? Ya no va a ser dosis única, sino yo lo voy a estar dando con horario y me va a ayudar a eliminarlo. Diuresis forzada, alcalinización de la orina. Aquí les pongo varios, aunque ya no los vamos a hacer. Acidificación de la orina, ya no se hace, ¿ok? Ya no la hagan, por favor. Reemplazo de fluido cerebroespinal, resinas, diálisis peritoneal o quelantes. Estos son mecanismos intracorpóreos que tú vas a hacer o vas a brindar cierto medicamento, pero eso por el propio metabolismo, ¿no? Y las modificaciones a nivel del cuerpo te va a ayudar a eliminarlo. Y el extracorpóreo, pues todo ocurre fuera del cuerpo, ¿no? Tú sacas sangre, pasa por la máquina de diálisis y regresa la sangre limpia. Entonces eso se hace fuera de tu cuerpo y está regresando de la manera correcta, ¿no? Eso es hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión, plasmaféresis o la exsanguinotransfusión. ¿Ok? Una vez identificado esto, entonces ahora sí, vamos a empezar lo que nos compete. Carbón activado de dosis múltiple. ¿Cuándo lo voy a dar? Bueno, primero, cuando doy dosis múltiple, esto va a ser entonces la administración repetida de este producto del carbón, ya sea vía oral, como dijimos, si aguanta, o por sonda nasogástrica, para eliminar el tóxico. Indicado que tenga una circulación enterohepática, enteroentérica o enterogástrica. O sea, dijimos que pueda tener esta posibilidad de absorción y absorción. Por eso es importante identificar qué fármaco es para que nos digan y así decirte, ¿sabes qué? Este sí tiene circulación enterohepática o enteroentérica, enterogástrica, se beneficia de carbón activado. ¿Ok? Aun cuando no haya sido administrado vía oral, tiene la misma función, se va a absorber, sí, el metabolismo va a ser el mismo, sí. Entonces, si se intoxicó por un genobiótico que puede ser eliminado con carbón activado, pero fue intramuscular o endovenoso, también puedo darlo, sí, porque el mecanismo o el metabolismo va a ser el mismo, no importa ahí la vía de exposición. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que más se recomienda usar dosis múltiples? Fenobarbital, digoxina, carbamazepina y teofilina. Obviamente, si no está contraindicado y tienes que estar monitorizando periódicamente a tu paciente, que ahorita vamos a ver cómo. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Pues para prevenir la absorción continua de este genobiótico, sobre todo cuando las vidas medias de eliminación de dichos genobióticos son prolongadas, que tengan volúmenes de distribución bajos, que tengan una baja unión a proteínas. Estos van a ser los genobióticos que vamos a tener mejores resultados. ¿Ok? Ahora bien, indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones: ingestas en cantidades que amenacen la vida, que se conviertan casi en letales, como por ejemplo de carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, salicilatos o teofilina. Es lo que más reportes hay de un adecuado abordaje. Ingestión de otro genobiótico que tenga recirculación enterohepática o enteroentérica, ya habíamos visto. Que tenga una ingesta en una cantidad significativa
de liberación lenta o que forme Besuárez, también puede ayudarnos. Pero ojo, aquí sí, con pincitas, porque ya dijimos que puede provocarme obstrucción, entonces hay que estar vigilantes. Contraindicaciones, lo principal, inestabilidad hemodinámica, olvídenlo. Presencia de hilio u otra causa de disminución de peristalsis. Ok, aquí si ya tiene hilio, no tiene peristalsis, yo no le voy a dar carbón activado, ya lo dijimos, ¿no? Como mi dosis única. Si se lo voy a dar en dosis repetidas, probablemente, y no quiero que se constipe, probable le voy a poner entonces mejor que todas las tomas, todas las dosis sean con catártico. Yo nada más voy a estar valorando sus electrolitos, que tenga una buena volemia y todo, pero así yo ya evito desde un principio que se me llegue a constipar mi paciente, ¿no? Pudiera ser. Claro, pues una buena práctica. Mi vía aérea no esté protegida. Ojo, siempre, siempre, esto se lo tienen que grabar. Perforación gástrica o que la endoscopía pudiera ser una modalidad diagnóstica. Entonces ya dijimos que sería como prioridad, entonces no hay que darlo. ¿Ok? ¿Cómo voy a dar la dosis múltiple de carbón activado? La dosis, pues se maneja casi igual. Esto puede ser o la mitad o completa. De 0.5 a 1 gramo de kilo la dosis cada 2 a 4 horas. ¿Esto por qué? Porque es lo que dura la circulación enterohepática, ¿ok? Con o sin la administración de un catártico, que ya dijimos. Si tiene buena peristalsis, si está bien hidratadito mi paciente, si me tolera la vía oral y todo está ok, pues probablemente lo doy sin catártico, ¿no? Si yo veo que mi paciente tiene una peristalsis ahí un poquito disminuida, sí se escucha, no tiene datos de irritación peritoneal, pero hay posibilidades de que pues se llegue a constipar un poco, pues le doy con catártico, ¿ok? Según las condiciones del paciente, esto ya lo vimos. Durante el procedimiento es conveniente evaluar su eficacia mediante la evaluación clínica, sí, y la cuantificación si es posible del tóxico, pues sí, si tengo niveles de carbamazepina, pues qué mejor, ¿no? Estar tomando niveles y con eso me va diciendo, mira, ya lo estoy eliminando, probablemente aquí ya pueda terminarlo, ¿no? ¿Cuánto máximo? No lo dejen más de 24 horas el carbón activado, ¿ok? Entonces, por lo general siempre es por 12 horas. Pues cada 4 horas, nada más un máximo de 12 horas, porque después de ahí ya empiezan a tener muchos problemas gastrointestinales. ¿Ok? Y de todos modos dijimos que es como una de las opciones, pero probablemente también se beneficiaría de otros métodos de eliminación que pudieran ser más rápidos, ¿no? Que si tengo mejor acceso a una hemodiálisis, pues ya no le meto carbón activado, mejor ya lo meto a hemodiálisis a mi paciente, ¿no? De eso dependerá mucho, hay que individualizarlo, evidentemente. Y antes de la administración de la siguiente dosis de carbón, siempre hay que verificar que presencia de peristalsis. Entonces, ojo, voy a estar escuchando ruidos peristálticos antes de darle la siguiente dosis. Tolerancia a la administración de carbón activado, que ya no me tengan vómito. Estado de hidratación del paciente. Medición de perímetros abdominales. Nosotros llevamos un listado de la hora y cuánto tuvo de perímetro abdominal, tiene o no peristalsis y si se le aplica o no con catártico. Así es como debemos de estar monitorizando a nuestro paciente. Verificar si el paciente ya se encuentra evacuando el carbón activado. Eso es importante. Por lo general empiezan a evacuar entre la segunda y la tercera dosis, ¿ok? Más o menos, si le dices, bueno, usted es constipado, no hace diario del baño, sí, no, bueno, ella, pero tienen que evacuar. Si no están evacuando en la tercera dosis, mejor ya suspéndanlo porque hay posibilidades de obstrucción, ¿no? De que haya, provoquen hilio. Entonces, no, ya no se recomienda, ¿no? Se recomienda ya no continuarlo, ¿ok? Las contraindicaciones absolutas del uso del catártico, porque ustedes me van a decir, bueno, sí, se lo voy a dar cada 4 horas, ok, pero ojo, ojo, cuidado. Ya dijimos que el catártico también provoca efectos adversos, ¿no? Y una de las contraindicaciones sería hipotensión, que haya depresión de volumen, que haya anormalidades electrolíticas, ya dijimos, ¿no? Insuficiencia renal, no le puedo dar, trastornos del ritmo o de conducción, entonces, ojo, cuidado, ausencia de reflejos protectores, perforación, todas estas cuestiones no lo den, ¿ok? Y vean, es lo que les digo, siempre va a haber una lista inmensa
de sustancias que sí se pueden absorber por el carbón activado. Lo mejor, como ya les comentaba, es aprenderse con lo que no, ¿ok? Eso es lo más factible. Ya todo lo demás, con muchísimo gusto, ya preguntan o pueden verlos dependiendo de las características de cada genobiótico, ¿ok? Muy bien, eso es con dosis múltiple de carbón activado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero manipular el pH urinario o la alcalinización? La alcalinización urinaria, esta es una medida terapéutica que ¿qué me ayuda? A incrementar y a favorecer la eliminación de un genobiótico que es ácido, ¿no? Que afecta directamente el pH. Por ejemplo, que se puede absorber mucho más fácil o se absorbe más cuando está en un medio ácido. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiar el pH. ¿Para qué? Para que no pueda ser absorbido y no me provoque esas manifestaciones. ¿Cuáles son los que más se han estudiado? La clorpropramida, el fenobarbital, el metotrexate y los salicilatos. La alcalinización urinaria entonces es manipular mi pH para llevarlo a metas. Ahorita vamos a ver, dentro de las metas, una es llevar mi pH urinario a no más de 8.5, entre 7.5 y 8.5, ¿ok? Y esto se dice que por cada aumento del pH de 1, incrementa hasta 10 veces la eliminación de un genobiótico que tenga estas características, ¿no? Ahora bien, yo tengo que tener un tope, ¿no? Yo no le voy a meter bicarbonato nada más porque sí a mi paciente. Si mi pH ya llegó a 7.58, hasta ahí me quedo, ¿ok? Mi pH de sangre no más de 7.45 y que tenga una uresis de 1 mililitro kilo. Ahí yo estoy diciendo, estoy llegando a mis metas de alcalinización, ya solamente tengo que estar vigilante de cómo se va comportando mi paciente. ¿Qué efectos adversos puedo tener? Sobrecarga de volumen, sin duda, hipernatremia, hipocalemia, disminución de mi calcio y alcalosis metabólica, ¿no? Que eso sí sería muy importante. Contraindicaciones absolutas, lesión renal aguda o crónica y relativas que haya una falla cardíaca preexistente, ¿no? Por estas alteraciones electrolíticas que podamos estar teniendo. La acidificación antes se utilizaba sobre todo para drogas como anfetaminas o amantadina, ahora se sabe que no. Los efectos adversos son peores y ahorita ya no se realiza dicha técnica, ¿ok? Si es que le llegan a leer. ¿Qué es lo que queremos hacer con la cuestión de la manipulación del pH urinario? Esto que se conoce como trampa iónica. ¿Pero qué es la trampa iónica? La trampa iónica es sobre todo cuando yo hago un cambio del pH, voy a hacer que ese fármaco que no estaba ionizado era altamente permeable, o sea, pasaba y se reabsorbía en todo mi túbulo renal. Pero ¿qué pasa si yo cambio el pH? Se va a volver ionizado. Entonces, eso no permite que tenga ese pase de entre las membranas y así como entra, así sale. No se va a reabsorber. Es como mi carbón activado a nivel de mi nefrona. ¿Ok? Con eso quiero hacer yo el cambio del pH. Esto es una vislumbración muy general. Lo vamos a ver más a detalle con lo de salicilatos y todo esto, que también es una de las medidas terapéuticas. No se preocupen, lo vamos a ver a detalle. Hay algunas otras técnicas de eliminación extracorpórea, como cuáles. La diálisis, la hemodiálisis, la hemoperfusión, la exsanguinotransfusión y la plasmaféresis. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones? Dosis tóxicas, altas concentraciones plasmáticas, una gravedad clínica importante, ¿no? Que el procedimiento depure o remueva más del 30% del tóxico, pues se prefieren o serían de primera elección, ¿ok?
Indicaciones generales de cualquier terapia extracorpórea, candidatos, que no haya una respuesta adecuada a un tratamiento, ¿no? Hipotensiones refractarias, falla cardíaca, convulsiones, acidosis metabólicas o arritmias, que la ruta normal de eliminación del genobiótico esté alterada, entonces requiera de un apoyo, que la cantidad de concentración en plasma indica una seria morbilidad o mortalidad, que estamos hablando de dosis letales, ¿no? La enfermedad concomitante o extremos de la vida, que esos, ya dijimos, superficies corporales más pequeñas, también mayor riesgo de toxicidad, que haya desórdenes electrolíticos concomitantes o complicaciones propias, ¿no? Que se tengan que corregir por estos medios. Entonces, esas serían como indicaciones generales de posibles candidatos. ¿Cuáles son los genobióticos con una indicación de depuración extrarrenal? Que eso sí se dicen, sí o sí, les va mucho mejor que con una terapia más conservadora. Los barbitúricos, la carbamazepina, la digitoxina, etilenglicol, el metanol. Entonces, cuando estemos hablando de alcoholes tóxicos, ¿no? Litio, paraquat, salicilatos, teofilina, el valproato. Estos son por excelencia algunos genobióticos que les va mucho mejor cuando son terapias extracorpóreas de una manera oportuna, ¿no? Entonces, aquí hay que vislumbrar mucho cuál fue la dosis ingerida, si llegan a dosis masivas, tienen muchas complicaciones propias de la intoxicación, someterlos a una hemodiálisis en agudo, ¿no? Entonces, algunas de las características que ustedes van a ver, ¿no? O que van a buscar, o que cuando hagan la interconsulta al nefrólogo les van a decir, ok, yo tengo que ver que ese genobiótico tenga ciertas características para que sea dializable. Dentro de ellas, que tenga un peso molecular menor de 50,000, un volumen de distribución menos de 1, o sea, que está en el compartimento de la sangre nada más, no está en tejido, no está en linfa. Entonces, baja unión a proteínas, que tenga una importante eliminación renal y que por la toxicocinética o el propio metabolismo del fármaco, como es en el ácido valproico, sea pues prácticamente el tratamiento de elección. ¿Ok? Aquí tenemos, obviamente, cómo a lo largo de los años los cambios que ha hecho la propia Asociación Americana de Envenenamiento, ¿no? Y todos sus reportes que han tenido que de manera exitosa con las terapias extracorpóreas, que cada vez más se hacen con mayor frecuencia y de primera instancia, ¿no? La hemoperfusión en realidad es una hemodiálisis, pero ¿qué es lo que tiene lo extra? En el cartucho de la máquina de hemodiálisis va a haber un cartucho de carbón activado. Entonces, imagínense, están teniendo doble función, ¿no? Doble vía de eliminación. Uno es retirar, obviamente, la sangre, ¿no? Limpiarla y aparte filtrarla por medio del cartucho de carbón activado. Entonces, todo prácticamente está barriéndolo y te está regresando la sangre limpia, ¿no? Entonces, todo eso lo hace y se llama hemoperfusión. Desafortunadamente los cartuchos son muy caros, se tienen que estar recambiando cada 4 horas, pero ya nosotros en la práctica les vamos a decir cómo pueden hacer una terapia de hemoperfusión sin tener ese cartucho. ¿Ok? Diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal, pues es prácticamente la misma función, ¿no? A través del catéter, ¿no? Vamos a difundir todos estos, todo el genobiótico y vamos a tratar de hacer toda esta eliminación. ¿Qué desventajas tiene? Pues que la capacidad de depuración va a ser menor a una hemodiálisis, ¿no? La eliminación de los genobióticos, pues estos deben ser muy solubles en agua, un bajo de peso molecular, no unión a proteínas, ¿no? Entonces, y se va a relacionar mucho con el número de intercambios que le puedas dar. Ahora bien, es muy lento, sí, pero si es lo único que tienes disponible porque tu centro más cercano o el de referencia está lejos, donde puedas llevarlo a una hemodiálisis y tú sabes que por las características del genobiótico que no se ingirió 60 tabletas de carbamazepina, y lo único que le puedas estar brindando a tu paciente en este hospital, ¿no? De segundo nivel o esto,
es una diálisis, lo intuba, ¿no? O sea, si requiere intubación, haces tu ABC y una manera de estar eliminando, pues hacerle una diálisis, pues tú vas haciendo una diálisis peritoneal en lo que lo estás trasladando a un hospital de mayor complejidad para que le hagan una hemodiálisis, ¿no? Y le pueda ir mejor a tu paciente. La hemofiltración, pues nada más son algunas otras de las variantes que se hacen dentro de la hemodiálisis, pero eso ya es mucho con el apoyo del nefrólogo que ya está vislumbrando un poco más esto, ¿no? ¿Qué toxinas que pasan por estos de hemodiálisis incrementan su depuración? Ya vimos, ¿no? Algunos y algunas de las indicaciones y contraindicaciones de hemofiltración venosa continua y todo esto son pequeñas, pero son especificaciones de algunos genobióticos, ¿no? El bajo volumen de distribución y todo esto, pero no se preocupen por eso, porque tenemos el apoyo de nefrólogos o ya les daremos, ¿no? Algunas de las páginas con las que se pueden apoyar para que ustedes vean algunas de estas características más específicas. La exsanguinotransfusión, ustedes saben, es el intercambio, ¿no? De sangre, pero esto se utiliza más en pacientitos pediátricos, ¿no? Se ha visto que tiene muy buen resultado en aquellas intoxicaciones que provocan hemólisis en los pacientitos y bueno, han hecho casos muy satisfactorios, ¿no? Reportados. Las complicaciones más comunes de cualquiera de las técnicas de eliminación extracorpórea es hemorragia, hematoma, ¿no? Propia manipulación, catéteres, infecciones, reacciones de hipersensibilidad, fiebre, urticaria, disnea, hipotensión que se choquen durante la diálisis, ¿no? Desequilibrios metabólicos, embolismos aéreos, hipocalcemia, trombocitopenia, leucopenia. Todo eso hay que tenerlo en consideración siempre, obviamente, para saber si nos enfrentamos a algo, también cómo poderlo resolver. Muy bien. No sé si acabamos, creo que a tiempo, para que puedan descansar. Si tengan alguna duda o alguna pregunta, con gusto. Ay, creo que ya, listo. Sí, doctora Ximena, muchas gracias por todo lo que nos ha ido compartiendo, así como lo comentó la doctora. Invitamos a los participantes a que puedan escribir, nuevamente les menciono, para que puedan redactar sus consultas al chat o en todo caso levantar la mano en el aplicativo para que lo puedan hacer directamente con la ponente, con la doctora Ximena. Doctora, hay una pregunta por parte de Julie Elliott que dice, doctora, con respecto al lavado del paciente luego de la exposición, ¿es solo con agua? Sí, Julie, buena pregunta. Mira, por lo general, este, podemos hacerlo, ¿no? Con solución o con solución, salina o con agua, sí, también se puede realizar, pero ojo, ¿en qué pacientes no? En fosfuros, ¿ves que te dije que por ejemplo, es una de las intoxicaciones muy comunes de manera intencional? Se llegan a consumir fosfuros en forma de pellets o polvo. En ellos, también el lavado gástrico no se puede hacer con agua porque provocas la misma reacción química. Entonces, hay algunas sustancias, sobre todo cuando estamos hablando de plaguicidas, que no puedes hacer lavado gástrico menos con agua porque haces esta reacción química. Entonces, con ellos o los hacemos con aceite comestible, se hace el lavado gástrico, vas, ¿no? No, no sé, marcas aquí en Perú, vas a la tienda, deme un litro de aceite y le haces lavado gástrico con aceite. Pero en general no hay ningún problema. Ajá, con solución, lo que tengas a la mano se puede realizar, porque recuerda que de tomos todo lo que entre, todo lo tienes que sacar. Si metes 250 mililitros de agua, tienes que sacar 250 mililitros de agua, ¿no? O de solución. Ujú. Pero muchas gracias por la respuesta que nos acaba de brindar. También tenemos una consulta por parte de la doctora Marilu, y la saluda nuevamente y le dice, buenos días, agradece su ponencia, pero tengo una duda. Tengo con mucha frecuencia intoxicación por herbicida y casi a todas se les hace lavado gástrico y se complican.
Así es. Y se te van a seguir complicando porque con herbicidas es mejor que no se realicen. No se realicen lavados gástricos porque es muy factible que te hagan neumonitis química. Por lo general, entonces va a haber mayores complicaciones que beneficios. No le hagan lavado gástrico, ¿ok? Eso, si son herbicidas. Tienen muchas, muchas complicaciones, sobre todo en vía aérea. Ujú. Y continúe con ese mismo comentario, nos menciona la doctora que a la semana están regresando por neumonitis. Neumonitis química. Neumonitis. Así es, sí. Y recuerden que muchas veces ustedes, por ejemplo, realizan el lavado gástrico hoy, ¿no? Y probablemente lo dejan hospitalizado ese día y a otro día, como ya ven que todo está bien, lo dejan ir, o sea, ni pasó o pasó 24 horas, pero las neumonitis químicas aparecen posterior a las 32 horas. Entonces, por eso es que les están llegando a la semana con datos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Es importante tenerlo en consideración eso, pero de una vez, de primera instancia, no realicen lavado gástrico en herbicidas, ningún tipo de plaguicida realicen lavado gástrico, porque es muy factible que sobre todo porque son líquidos, ojo, son líquidos, no se recomienda tampoco el lavado gástrico, ¿ok? Porque no hay manera de tener control. Sí, doctora, muchas gracias por la recomendación y el tratamiento que se debe dar ante esos casos. Hay otra consulta que nos dice, en zonas rurales donde no se cuentan con sondas específicas u otros métodos descritos, ¿cuál sería el manejo inicial hasta que pueda ser llevado a un hospital? Bien, como lo comentamos, el ABC es lo más que puedes hacer, porque ya dijimos que no hay que provocarle el vómito porque se me puede aspirar mi paciente, puede perder el estado de alerta en los próximos minutos o en las próximas horas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tu ABC, le canalizas una vía, estás monitorizando saturación, estás viendo el estado de alerta, igual, ¿no? Todo de manejo soporte de primera instancia. Ya una vez que llegues a un hospital en el cual cuente con, para manejo avanzado de la vía aérea, para posibles complicaciones, ahí sí ya tomaríamos algunas otras cuestiones, ¿no? O manejos mucho más específicos. ¿Por qué? Porque si hay una complicación, no va a haber manera de resolverla en tu comunidad o en tu posta o en tu centro de salud, ¿no? Es mejor no exponerlo. ABC, recuerden siempre ABC, si no tienes paciente no le vas a poder hacer nada. Recuerden que todo lo toxicológico empieza hasta la revisión secundaria. Entonces lo más que puedes hacer es ABC y trasládalo. Ujú. Sí, doctora, muchas gracias. También tenemos una consulta por parte de Víctor Edel, que nos dice, ¿hasta cuánto tiempo puedo dar carbón activado? Ok, Víctor. Mira, esto va a depender. ¿Qué dijimos? Si lo utilizamos como método de disminución de la absorción, o sea, como dosis única, si mi paciente me llega dentro de las primeras 2 horas ingesta y que ya vi que no tiene ninguna contraindicación, que el genobiótico es el más indicado para darle carbón activado, yo tengo hasta 2 horas para poderle dar carbón activado, ¿ok? Si ya estoy viendo que es un paciente que puede beneficiarse de dosis múltiple de carbón activado, bueno, yo voy a hacer mi ABC, le inicio todo el medicamento, bueno, todo el tratamiento de soporte a mi paciente y si veo que es candidato a carbón activado, dosis múltiple, puedo iniciarlo así me venga a las 3 horas mi paciente o a las 4 horas y eso ya lo voy a ir espaciando. Ok, ahorita le di su primer dosis. Y en 4 horas lo vuelvo a valorar, tiene peristalsis, no tiene datos de hilio, no tiene datos de irritación peritoneal, tiene el mismo perímetro abdominal, no ha estado distendido. Ah, ok, es candidato a otra dosis de carbón activado, se la doy. ¿Por cuánto tiempo? Ya dijimos que entre 12, máximo 24 horas, pero que sobre todo déjelo dentro de las primeras 12 horas y es dosis múltiple.
Gracias por las recomendaciones y a los colegas y personal médico siempre tener en cuenta esos tips que nos da los ponentes para aplicarlo en nuestro día a día. También hay otra consulta por parte de la doctora Marilu que nos dice, disculpe la insistencia, ¿cómo los manejo a ellos, a los intoxicados por herbicidas? Estoy en Ujú. nivel 1 o 4. Ok, es que mira, Marilu, te voy a explicar eso cuando veamos plaguicidas propiamente, en el cual te voy a decir cuál es el manejo principal, ¿no? ¿Qué vas a ir a tratar con ellos? Porque tú me tienes que decir, ok, herbicidas son muchos y las manifestaciones clínicas, como ya vimos, van a ser diversas. Si me estás diciendo que por el herbicida al que estuvo expuesto te está llegando con un síndrome muscarínico colinérgico, te voy a decir, ok, lo principal sigue siendo tu ABC. ¿Por qué? Porque si tiene broncorrea, broncoespasmo y está miótico y con alteración del estado de alerta, te voy a decir, pues se tiene que hacer protección de la vía aérea y probablemente tú tengas a tu alcance atropina, que no es el antídoto, pero sí es un antagonista y con eso lo vas a ir manejando en lo que lo estás trasladando a otro centro de mayor nivel por si requiere algún otro tipo de tratamiento en específico. Pero eso va a depender de qué herbicida me estés hablando. Como te vuelvo a repetir, son diversos y yo creo que va a ser más pertinente que te conteste esa pregunta cuando estemos en el tema propio de plaguicidas para que te quede un poquito más claro de cómo es el abordaje como tal en esos pacientes, porque cambia muchas situaciones en cuanto a qué brindo primero. O sea, yo no le voy a hacer lavado gástrico a ese paciente por nada, porque eso no es mi prioridad. Mi prioridad sigue siendo mi ABC, porque se va a morir o de una arritmia o se va a morir de un que esté broncoaspirado y de que no esté protegida la vía aérea. Entonces, ahí, o sea, ni siquiera me está pasando por la mente hacerle un lavado gástrico de primera instancia, ¿no? Entonces, danos oportunidad. Hoy en la tarde se va a ver el tema de plaguicidas y te contesto esas preguntas, ¿sí? Doctora, también tenemos una consulta por parte de Edwin Sandoval que nos dice, ¿cuál sería la alternativa para utilizar si no se tuviera carbón activado? Ok, mira, Edwin, hay otro que se llama tierra de Fuller, pero es mucho más difícil conseguirlo. El carbón activado es muy, muy fácil, es muy económico. La cuestión de por qué no es del acceso es porque como te comentaba el doctor Torres, estas cuestiones de toxicología a veces lo dejamos en segundo plano y no se piden dentro de un stock médico. Entonces, porque es muy fácil de adquirirlo y no es costoso. Vas a tener mayor acceso a carbón activado que a tierra de Fuller, que sería la contraparte. Es algo muy parecido al carbón activado y que su función es exactamente la misma. Esa sería como la otra variante. Ve, es que es lo que te digo, no está en el petitorio nacional, precisamente por eso, ¿no? Porque ni siquiera hay toxicología en Perú. Entonces, esto es algo muy, muy nuevo que necesitamos seguir insistiendo de la importancia y de que llegan este tipo de pacientes a nuestros centros de salud exactamente, ¿no? Que sí, bien, es un problema, o sea, es un problema y que no estamos teniendo acceso a lo primordial, ¿no? Que sería como el carbón activado, que ya vamos a ver también en la práctica, que es muy sencillo su manejo y todo, y es muy, muy bueno, muy beneficioso dependiendo de los casos.